La vida es una bella mentira. La realidad que nos cuentan. Esta consiste en la tríada fraudulenta de la historia, la ciencia y la religión, que definen lo que somos, cómo vivimos y lo que está pasando. Estas son falsas fachadas de una realidad virtual defectuosa, de la cual cada vez más y más personas ya están sospechando. Ellas son parte de la ilusión de este plano, utilizando mentiras para mantenernos atrapados en la ignorancia y proclamando que la humanidad está en el control de la Tierra y de su propio destino. En realidad, nos intentan mantener en la jaula. Sí, en la jaula de la estupidez de esta falsa realidad. Por lo tanto, cada vez más gente se están cuestionando la historia que se presenta como la verdad. Es por eso que las personas que despiertan están dejando las religiones en masa, al darse cuenta de que no tienen respuestas válidas. Por supuesto, los robots y los demonios programados están luchando para mantener la situación e impedir la fragmentación de la historia, la ciencia y la religión. Todo esto lo hacen lo mejor que pueden. La realidad oculta. Esta es también una pseudo-realidad. Hay civilizaciones alienígenas en y alrededor de la Tierra, cuyos programas han sido parte de los asuntos humanos durante mucho más tiempo de lo que la mayoría se imagina. Estos son los malvados alienígenas que colonizaron este planeta, como lo han hecho muchos otros, y de hecho establecieron el aspecto físico de la humanidad como una experimentación constante. Este aspecto de la realidad es complicado. Ha habido muchas civilizaciones extraterrestres que no solo han visitado la Tierra, sino que también han sido interactivos con otros extraterrestres aquí, con los experimentos biológicos creados por otros extraterrestres y con los que a menudo han hecho la guerra. La mayoría de estos extranjeros o extraterrestres han explotado energéticamente a la humanidad de diversas maneras, especialmente a los seres verdaderos atrapados aquí. Y lo han hecho ocultos a la vista, al igual que si fueran los guardas de un zoológico bien surtido. Esta realidad también está sufriendo la fragmentación, al igual que todos los niveles de la realidad virtual. Estos son los extranjeros o extraterrestres que han proporcionado la tecnología, alguna aparentemente benigna, pero la mayor parte, sin duda, ha sido destructiva. Los que han impregnado sus experimentos biológicos con agentes tales como priones, que han causado el mal de las vacas locas, por ejemplo, el SIDA, etc. Estos son los que tienen clonados a muchos seres humanos y que controlan el mundo de diversas maneras. Son los arcontes. Son una clase más avanzada de hijos e hijas de la oscuridad. Hay muchos grupos de extranjeros o de extraterrestres, pero los 6 principales han compartido la riqueza de este planeta en los últimos tiempos. Los reptiles, que hasta hace muy poco controlaban el mundo a través del gobierno de los Estados Unidos, son los más poderosos de estos clanes. Ahora han cambiado su conciencia a China. Ellos se están preparando para llevar a cabo una guerra abierta con su enemigo más mortal, 2 vulturitas, que han sido capaces de hacerse con el control de un Estados Unidos cada vez más debilitado. Estos puntos son de relevancia para comprender la razón por la que se puede comenzar una tercera guerra mundial y que los Estados Unidos y China por eso son enemigos acérrimos. La realidad de las conciencias verdaderas. Independientemente de que muchos puedan creer lo contrario, existe una verdadera conciencia divina. El proceso de corrección consiste en la liberación de los verdaderos seres y todos los demás considerados viables. Como consecuencia,
las estructuras que sostienen a tales seres de la oscuridad se derrumbarán. Es por ello que este mundo y todo el universo físico se está derrumbando. Los no viables siempre se desintegrarán porque ellos ya no pueden obtener energía a partir de los seres verdaderos como han venido haciendo para mantenerse. La creación falsificada ha sido un parásito de la verdadera creación. Ahora, incapaz de alimentarse a sí misma, se está muriendo de hambre. Las conciencias consideradas inviables pasarán por un proceso de transmutación. Estos alienígenas renegados que infectan el planeta, después de escapar de varias guerras celestes, serán transmutados también. Nadie puede escapar al proceso. El conocimiento de este asunto es muy complicado, aunque en un grado moderado permite algún tipo de comprensión del proceso de fragmentación a la que todos sus procesos y sus habitantes, incluso los no humanos, están siendo sometidos en esta tierra. La inestabilidad del clima, las placas tectónicas, la vida microbiana, la vegetación, los animales y las mentes humanas están sufriendo la escasez de energía espiritual sufrida en este plano. La locura del clima es obvia para todos. La vegetación, los cultivos, con la invasión de semillas genéticamente modificadas, con componentes alergénicos, con la pérdida de los bosques tropicales, con la liberación de toxinas, con especies que desaparecen rápidamente, refleja la decadencia biológica. El comportamiento animal es cada vez más impredecible. Las mentes humanas se están fragmentando. El sacrificio innecesario de animales en peligro de enfermedades menores, como ocurrió en Gran Bretaña, refleja la locura humana. De importancia es la forma en que tratan a los animales como objetos para ser explotados a voluntad, sin prestar atención al sufrimiento de los mismos. El aumento de la ferocidad de los animales, el desequilibrio de algunas especies mientras que otras se extinguen, demuestran que el sistema está sometido al mismo proceso de fragmentación como todas las manifestaciones físicas. Un retorno a los experimentos de hibridación peligrosa y la clonación, como se hizo en tiempos pasados, está allanando el camino hacia el horror, el terror y nuevas enfermedades e inestabilidad tanto para animales como a seres humanos. Si el tiempo lo permite, los híbridos con animales y genes humanos mezclados serán creados por científicos, inclusive para la gratificación sexual de algunos. De nuevo, como se hizo ya en épocas pasadas. Más y más personas se están despertando al sufrimiento horrendo y a la miseria a la que los animales del mundo han sido sometidos. El abuso es aún más espantoso cuando te das cuenta de que muchas conciencias humanas se han visto obligadas a regresar en cuerpos de animales en el ciclo ridículo y del mal de la reencarnación y su ley del karma injusta. La violencia, la anarquía, la crueldad, el egoísmo y la impiedad están aumentando diariamente. La NOPOR es rampante, aumentando a un ritmo alarmante. Como se ha mencionado, incluso los animales no están a salvo de los depredadores sexuales, estos demonios. La fragmentación está afectando a los métodos de programación previamente utilizados con éxito por los arcontes para controlar a la gente. Por lo tanto, la forma de los medios de comunicación, religión e historia ya no son tan eficaces en la manipulación de las mentes como en otros tiempos. La paranoia está aumentando y en una forma de escapismo, algunos están intentando de fragmentar países y gobiernos, mientras que otros buscan amigos para formar bloques en los que se sientan más seguros y con los que atacar a otros en su momento. La fragmentación está afectando a todos los niveles de la sociedad. No solo las naciones, sino estados, comunidades, instituciones, familias y parejas que están mostrando la decadencia mental. Muchas mentes ahora son sometidas a tensiones internas que dan lugar a dudas, confusión, ansiedad, miedo y depresión. Sí, depresión suicida en un número creciente. El miedo de la inseguridad financiera y emocional también está amenazando la mente como nunca antes.
Los suicidios están aumentando a un ritmo exponencial por esta razón. Y otros se agarran a un clavo ardiendo y buscan la longevidad de forma absurda. Algunos ya están comiendo fetos con el fin de obtener células madres que se encuentran allí en un intento de prolongar sus vidas. Otros, como lo he dicho, intentan la clonación comercial e ilegal mediante la fabricación de partes del cuerpo de animales. Esta hibridación no es nueva. Fue hecho en la época de la Atlántida. La locura de las naciones se ve en la preparación para la guerra nuclear en todas partes, con la firme voluntad de comprometerse a luchar sin importar las consecuencias. Estoy seguro de que cada uno de ustedes, de los que escuchan, pueden hacer una extensa lista de otros incidentes para resaltar la aberrante conducta demoníaca y destructiva de los miembros de esta raza humana.